A ver ahora, qué horror, odio. Deja cosa esta para torturarme. ¿El qué? Los directos para torturarte. Sí, en Sí. Instagram. Sí, sí, están pensados para, como decía una amiga, la muerte a pellizco. Qué horror, Esto me hace acordar, no sé quién es que hablaba, esto es como matar un burro a pellizco, qué ¿no? horror. Sí, sí. Pero si se te da bien, Manuel, ¿qué dices? ¿Eh? Si todo esto se te da bien. Sí, lo odio. Y aquí estoy con Luis también haciendo que no tengo problema ahora con un correo. Mira, mira. Pues bueno, imagínate, yo creo que ya, bueno, toda la gente que está subiendo, todos los que están por aquí, yo creo que la mayoría te conoce, pero bueno, si hay algún despistado por ahí que no te conozca, tú eres Manuel Hernández Pacheco, eres biólogo, psicólogo, conferenciante internacional, profesor internacional y nacional. Eh, sí, tienes un popurrí de, ¿no? Y Eres autor de 3 libros que evidentemente voy a mostrar. El primero fue Apego y Psicopatología, la ansiedad y su origen. El siguiente, ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? O sea, para los que no se han enterado por ahí. Y por ahí el tocho que nos tienes estudiando a, a, a la cabeza. El último, Apego, Disociación y Trauma, que bueno, son libros indispensables realmente para conocer de estos temas, ¿no? Y no conforme con eso, el creador del modelo Parcube y más recientemente el presidente de la Asociación Española del Trauma Psicológico, ese soy yo. ¿no? O sea, que para que no te guste que te maten a pellizco. Yo no, a mí me encanta que la gente me lea y me siga y me encanta entrevistas y me encanta comentar y aprender juntos. Odio los vídeos de Instagram y de Facebook, me pillan viejo. Yo lo llevarán muy bien. Pero a mí me parece muy complicado, hay que darle un botón y a otro y se borran, en fin, bueno. Pero bueno, bueno, estamos aquí para poder más o menos llevarlo Como el ahí, ¿no? abuelito, cuando dice, ¿cómo se escribe con esto del WhatsApp? Yo no entiendo, no iba a la niña, clic, clac, 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 y le ponen, ¿no? Pues igual. Claro. Esa es la ventaja de las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que ir un poco más lento, pero bueno, el hecho de ir más lento, vamos también un poco seguros, ¿no? Bueno, Manuel, yo había puesto en el post que íbamos a hablar un poco de la recién inaugurada Asociación Española del Trauma Psicológico, ¿no? Pero bueno, podemos ir hablando un poco también de lo que tú también planteabas en el post de la presentación, que es un poco sobre las emociones, ¿no? La importancia de las emociones y cómo regularnos con ellas. Pero bueno, antes de eso, una de las cosas que en tu tocho, ¿no? Tu muy buen libro, porque la verdad es que me encanta. No sé cuándo lo terminaré, porque Nada, a veces entre mi dispersión termino releyendo 20 veces la misma hoja, ¿no? No porque sea difícil, sino porque el contenido realmente merece la pena tenerlo muy presente. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que tú mencionas que tú hiciste un máster, ¿no? En ordenación del territorio e impacto ambiental, ¿no? sí, fue Y mi que, experiencia que, interesante. que, que fue una experiencia intensa, interesante para ti y Bueno, que de alguna manera esto te llevó, ¿no? A favorecer, ¿no? A trabajar en el modelo que creaste de una manera integradora, ¿no? hay que entender algo, ¿verdad? Yo en ese momento Sí. había estudiado biología, estaba en tercero de psicología, no tenía trabajo y monté un bar. Entonces trabajaba de peón de albañil. Cuando tenía dinero le tenía que arrimar los materiales de construcción al albañil porque yo tampoco era una vida. Y entonces yo iba a Madrid una semana al mes a estudiar esto. Entonces éramos un grupo de personas, de estudiantes, éramos todos licenciados. Había que estaban en Derecho o en Económicas, que ahora son profesores de la facultad. Había ingenieros de camino, ingenieros agrónomos, ingenieros de monte, había arquitectos, había abogados, había sociólogos, había geógrafos. Y entonces el trabajo práctico era coger una comarca y había que desarrollarla. Yo siempre digo que los psicólogos éramos los que molestábamos, ¿no? Porque era como, no, ahí no hagas la carretera que hay tal rana, ¿no? Ahí no construyas que hay tal cosa, ¿no? Pero la idea era cómo el territorio tenía que trabajarse
y desarrollarse de una forma multidisciplinar, pues viendo la edad que tenía la población que había, viendo la infraestructura, viendo los ecosistemas, viendo las potencialidades a nivel turístico, viendo las potencialidades a nivel industrial. Entonces fue un trabajo que casi me suspendieron el posgrado, pero fue absolutamente increíble para mí. Entonces ese modelo interdisciplinar, multidisciplinar, que también tienen los ecólogos, por ejemplo, cuando estudian un territorio, un lago, fue lo que transmitir con este modelo y un poco también con la asociación, y ahora hablaremos de eso. ¿Por qué? Porque mi objetivo era que hubiera diferentes formas de entender lo mismo. Entonces, cuando vemos el cerebro, vemos que tiene diferentes órganos y situaciones. Hay personas que una cosa le puede resultar placentera y otra persona la puede rechazar. Y cómo esos diferentes órganos se van regulando en un sistema que es muy dinámico y muy flexible. Y entonces trabajar con las emociones, trabajar con las condiciones, trabajar con la neurobiología, trabajar con la percepción. Y eso es lo que intenté con ese modelo. Y bueno, está lleno de esquemas para poder intentar explicar de una forma sencilla algo tan complejo. Generando nexos comunes entre una cosa y otra. Bueno, intentar encontrar cómo una cosa no puede dejar de trabajarse sin otra. O sea, cuando yo trabajo en un sitio, obviamente otras zonas se van a ver también tocadas o movidas, ¿no? Con la asociación, la idea fue la misma, ¿no? Yo me encontré en un momento determinado con que ya todo solo y busqué una serie de compañeros que estaban justo haciendo el posgrado y le comenté de ayudarme, dijeron que sí, locos de ellos, ahora están todos arrepintiéndose, pero ahí están todos. Y claro, la idea era igual, entonces le dije, mira, vamos a hacer algo no solo para psicólogos o psiquiatras, no solo para personas que seamos profesionales a la hora de trabajar el trauma, vamos a buscar también la figura del afiliado, que serían esas personas que son profesores o que son padres, o que son personas que han sufrido trauma, o trabajadores sociales o educadores sociales que quieran cooperar con nosotros y que puedan ayudarnos a tener una perspectiva diferente de cómo afrontar el trauma. Porque está claro que si una persona no tiene una estabilidad económica, es muy difícil que pueda superar su trauma o pueda trabajarlo. Claro. Si una persona está dada pues, por una situación social, primero habrá que ayudarle. Y posteriormente también la idea fue incluir en la asociación, no en la asociación propiamente, pero sí como colaboradores con el foro que tenemos y demás, a una figura que era público general, que es una persona, pues yo que sé, que pueda tener un interés, pues simplemente porque ha tenido una experiencia de apego que le preocupa o tiene una enfermedad como la anorexia y quiere informarse más y demás. Entonces la idea también de la asociación era eso, ¿no? Entender el trauma no como algo reservado solamente a psicólogos, sino también algo que puede hacer que necesitamos la ayuda de profesores para que lo expliquen en la escuela. Necesitamos la ayuda de redes sociales, necesitamos la ayuda de tal. Y tan interesado puede estar en el trauma un psicólogo, un psiquiatra, como puede estarlo la mamá de un niño adoptado. Claro. Pero cada uno va a tener Ahora, una perspectiva y unas necesidades diferentes a la hora de trabajarlo. claro, hay algo importante y es que hay mucha gente, por ejemplo, claro, las personas que estamos dentro de este ámbito conocemos un poco el concepto del trauma, pero yo creo que hay mucha confusión general con respecto a esto, porque lo asocian, ¿no? Generalmente a impactos demasiado importantes. Entonces, ¿cómo explicarías tú, por ejemplo, al público en general lo que es el trauma? A ver, yo siempre le digo a mis pacientes que pesa más una mochila llena de arena de playa que con una piedra. Es decir, es verdad que existe ese trauma de fui abusado sexualmente de pequeño o mi de coche con el obviamente. Pero muchas veces situaciones que hacen que la persona esté constantemente alerta son más traumáticas que eso. Claro. Porque el sistema se va desgastando. Entonces, si yo tengo que estar siempre preocupado porque mis padres estén contentos conmigo por las notas, o siempre tengo que estar preocupado de que mi madre no sufra, o siempre estoy preocupado de que mi hermano no se enfade conmigo, eso supone un desgaste a medio plazo que hace que toda mi energía, como yo siempre le digo a mis pacientes, no esté en vivir, sino en sobrevivir. Y eso produce un agotamiento que es un trauma. Lo que pasa es que es un trauma más perverso, si quieres, porque es más insidioso, es más lento, está muy aceptado socialmente, los padres pueden creer que lo están haciendo muy bien con los hijos y los hijos están muy traumatizados. Porque el niño está constantemente en alerta. Exacto. Si a un niño le gusta el deporte y lo obliga a estudiar ajedrez, es muy probable que el niño esté frustrado. Incluso puede que se traumatice. Si a un niño lo que le gusta es el ajedrez y lo obliga a jugar al fútbol porque su padre le encanta el fútbol, pues el niño está frustrado y muy probablemente traumatizado. Sí. Precisamente entonces para trabajar todo esto, de ahí es que tú
te metiste a analizar, ¿no? Todo este compendio de cosas y de emociones que se engloban de alguna manera en lo que se traduce el Ocurrió, modelo, ¿no? a ver, El Parcube. tuve un divorcio, para mí fue muy traumático, lo pasé muy mal, tuve una depresión durante un año terrible y yo no conseguí encontrar respuesta. Yo leo muchísimo, yo soy como Don Quijote. Cualquier día me creeré que sé de psicología y todo, ¿no? Pero el caso es que yo en ese momento me encuentro con que no tengo respuesta a lo que a mí me había ocurrido. Empecé a trabajar de psicólogo y ningún terapeuta, ni ningún sitio tal. Encontré el MDR que me daba ciertas respuestas, pero encontraba cosas que no encajaban todavía en lo que yo necesitaba. Y lo que intenté fue darme respuestas a mí mismo, que para eso están, porque mucha gente le gustan mis libros y me siguen, ¿no? Pero mi idea era encontrar, yo siempre digo, mis libros son autobiográficos, en el sentido de que yo trato de encontrar respuestas para mí para poder después dárselas a los otros, ¿no? Entonces, cuando yo entendía, si yo leía tanto, ¿por qué tuve un año que no podía leer? ¿Por qué necesitaba ponerme en situaciones muy intensas? ¿Por qué esa sensación de vacío que yo tenía? Y claro, para poder estudiar todo eso, pues obviamente tuve que estudiar aspectos que estaban relacionados como el sistema nervioso autónomo y las sensaciones, y la ansiedad, o cómo funcionaban las emociones, o cómo las cogniciones se varían, o qué es un trauma, de dónde venía todo esto, cómo me formas de afrontar lo que me estaba ocurriendo no me ayudaban, sino que al contrario me hacían más daño. ¿Cómo me decía la gente, es que tú eres psicólogo, tú debes saber arreglar eso? Digo, pues mira, no lo sé. Psicólogo, pero no mago, ¿no? Bueno, es que nadie me lo había enseñado, es que nadie me lo había explicado. Claro. Yo ahora se lo digo a mis pacientes, digo, voy a intentar que tú en un mes hagas lo que yo no he conseguido en un año, ¿no? Y por eso para mí es tan importante esos aspectos de la psicoeducación, casi que más, y la intervención para poder esto. Y poder entender esto exige que tengamos una visión global de esto. Claro. Cuento que la psicología proviene de la filosofía, no es una ciencia y no viene de... Entonces, los psicólogos tenemos muchos modelos terapéuticos que muy diferentes entre ellos y que confunden también mucho a los pacientes. Porque van a un psicólogo y después van a otro y uno le dice una cosa y el otro le dice la contraria, ¿no? Uno le dice Claro. las creencias, el otro le dice lo que tiene que hacer es que dejarle que las emociones surjan. Sí. Entonces tenemos que encontrar modelos integradores, como yo encontré ese en el máster, que nos ayuden a dar respuestas, ¿no? A algo tan complejo como es el ser humano. Claro. No, y ahí de alguna manera te diste cuenta de que, por ejemplo, en tu modelo, por ejemplo, se engloban las diferentes emociones, ¿no? Que se encuentran de forma recurrente de alguna manera en la psicopatología y que explica algo muy importante y que tiene que ver con las relaciones de apego, ¿no? A ver, hay que entender que el 80% de lo que sabemos en toda nuestra vida lo vamos a aprender los 6 primeros años de vida, porque a los 6 años empiezan a morir muchísimas neuronas. La mayoría de las neuronas mueren de los 6 a los 13 años. Entonces, en esos primeros años van a quedar aprendizajes emocionales que van a quedar rígidos durante toda nuestra vida. Después podré ir a la universidad, podré estudiar en la biblioteca, podré leer muchísimo, pero los aprendizajes emocionales van a estar ahí. Entonces, con esas emociones básicas, como son la necesidad de conexión o el miedo a no tener esa conexión, la rabia, el miedo, la culpa o la vergüenza, se van a crear después emociones más complejas como los celos o la soberbia o la envidia, pero que van a aparecer posteriormente. Entonces, al final, la base, el cimiento que sostiene todo el árbol de las emociones humanas están basadas en esa base. Que hablas en el modelo Parcube, precisamente, que el Parcube es el acrónimo de pánico, ansiedad, rabia, culpa y vergüenza, ¿no? Claro, la única que no está allí es el asco, que contiene, ¿no? Que está contenida en otras, por ejemplo, en temas de origen sexual, ¿no? O la comida. O la comida, exacto. O el aspecto también, o sea, pero cuando alguien dice me doy asco, es porque piensa que alguien podría estar con esa persona, podría tocarla, podría sentirse atraída por ella, entonces dice doy asco, ¿no? Porque yo siento que a los demás les voy a dar asco. Hay debates sobre si el asco debería ser considerado un circuito emocional básico. Yo creo que porque está más relacionado con algo de tacto o de gusto. O sea, ¿tú crees que no? Yo creo que no, yo creo que el asco está más relacionado con temas de contacto físico o de algo que yo pueda ingerir. Porque el asco está para no envenenarme. Las emociones de pánico, culpa, rabia, miedo, vergüenza son
emociones más interpersonales, más pensadas por la naturaleza para regularnos con los demás. Exacto, exacto. Una de las cosas que tú también siempre dices es que las emociones nos quedan grabadas, ¿no? Porque en su momento cumplieron una función, ¿no? Duda. Y bien se quedaron allí por, bueno, bien por refuerzo positivo o bien por refuerzo negativo, Eso ¿no? es. Porque me un malestar o me produjeron una sensación de placer, sí. Uh-huh, uh-huh. Sí, en el modelo, entonces el modelo precisamente Parcube viene a ser un modelo integrador con todo y que no es incompatible, porque es importante, ¿no? Que no es incompatible con ningún otro modelo o teoría con la que trabaje cualquier, ¿no? Cualquier psicólogo o psicoterapeuta. Tú lo has visto en el posgrado, hay personas que vienen de Sí. una orientación gestáltica, personas que vienen de una orientación cognitivo-conductual, personas que vienen de una orientación más sistémica, y la verdad que yo creo que todo está muy cómodo, porque digo, para mí el árbol, el Muy tronco, respetuoso, sí. que sostiene todo en la neurobiología, que es lo científico, y a partir de ahí tenemos que crear ramas, que son las corrientes, ¿no? Entonces, tendremos ramas que trabajarán con aspectos más inconscientes, más psicodinámicos o más emocionales, y ramas que trabajarán con aspectos más neurocognitivos o más de procesamiento de la información o más cognitivos. Y no son Uh-huh. compatibles unos con otros. Lo que tenemos que encontrar es encontrar la manera de imbricarse los dos, porque parece que en muchos modelos o es uno o es otro. Y son Uh-huh. excluyentes, y no son excluyentes para nada. Los modelos Claro. cognitivo-conductuales se basan más en lo que está ocurriendo en el presente. Eso es fundamental, porque todo lo que trabajo en el pasado va a ser para estar mejor en el presente. Y los modelos más psicodinámicos se basan más en cosas que han ocurrido en el pasado y cómo hemos sobrevivido a ellas. Y también es muy importante porque todo lo que sabemos sobre el futuro está basado en lo que sabemos del pasado. Uh-huh. No puede ser. Si una persona tiene Alzheimer y pierde la memoria, deja de ser persona, deja de ser esa persona que se convierte en otra cosa. Claro. Estos aspectos hay que integrarlos todos, sí. Mm. Fíjate, por aquí dice Centro Groving, el asco yo creo que ayuda a salvaguardar la vida, también para ámbitos de la diferenciación y el rechazo. Sin duda, sin duda, sin duda. Si eso es fundamental, es decir, si yo tengo una mayonesa y me sienta mal, obviamente me da asco. Si alguien me toca y yo no quiero que ese contacto, me va a dar asco. Yo no hablo de eso. Uh-huh. Yo hablo es como, no es una emoción que sirva para regular. Uh-huh. Pero que Una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando trabajas y cuando nos explicas todo es cuando utilizas los triángulos, sí. ¿no? Porque la verdad es que es una visión sencilla, bueno, sencilla en lo visual, ¿no? Pero realmente profunda en lo que respecta al trabajo en sí, ¿no? Y que te abre un panorama. Lamentablemente no sé por qué Instagram antes dejaba poner una foto, porque yo habría puesto una foto aquí del triángulo, pero ahora no me deja ponerlo, no sé por qué. Ahí ya sí que no te voy a ayudar. Sí, porque la verdad es que se explica bastante bien. Bueno, pero lo tengo aquí, Sí, ¿no? sí, se ve muy bien. Sí. Bueno, es que Aquí, crear un modelo muy básico, muy sencillito, porque un triángulo es una cosa muy básica, sí, en donde podamos desarrollar algo muy complejo. Y es decir, claro, ¿cuál es la base? La base es que hay unas emociones que vamos a tratar de evitar, porque en la exacto. infancia nos producieron daño, dolor, y aprendimos a que hay que evitarlas. Y lo que nosotros llamamos síntomas son a las acciones o pensamientos que hacemos para tratar de evitar esas emociones que nos hicieron daño. Es decir, cuando yo, si de pequeño a mí me sentía rechazado y eso me provocaba malestar, cuando yo sea adulto y pueda sentir ese rechazo, y a sentir ansiedad, y la psicopatología, en la mayoría de los casos, es qué hago yo para evitar esa ansiedad. Claro. Puedo beber alcohol, o puedo no relacionarme con nadie, o lo que sea. Y como todo eso va ayudándonos a poder entender por qué la persona actúa de ese modo. Es decir, yo siempre me gusta deciros que nuestro objetivo es entender cómo la persona sobrevivió Exacto. y qué hace ahora para sobrevivir. ¿Qué hace ahora para sobrevivir? Claro. Porque Que una de las cosas que tú también dices es esto, ¿no? De que utilizamos los recursos que usamos allá y entonces y que ahora desde luego están siendo completamente disfuncionales, hay que ¿no? entender esto, cuando las emociones, la velocidad a la que el cerebro funciona en zonas más profundas es muchísimo más rápido que en las zonas más
más recientes evolutivamente, más superficiales. ¿Por qué? Porque el proceso de conexión es mucho más corto. Entonces, esto está pensado para dar respuestas muy rápidas, sin procesamiento de la información, sin pensar, pero para sobrevivir. Si yo veo una serpiente, no empiezo a pensar, hoy no sé si es serpiente de una trismaura o una vípera testi, ¿no? Sino que salgo corriendo. Entonces, esto, cuando hay una situación emocional, el cerebro tira de información emocional. Para que eso no se dé, para que eso no ocurra, tengo que tener lo que llamamos la regulación emocional. Es decir, tengo que tener una capacidad fuerte para poder decidir cómo de peligroso es eso y qué opción es mejor. Pero la inmensa mayoría de las veces actuamos de una manera muy automática. Y hace que, por ejemplo, pues como una chica que he tenido hace un rato, ella se quiere ir a vivir a otro país, le encantaría, pero eso le produce mucha ansiedad. Lo que hemos visto es que siempre ha sentido que cada vez que ha intentado hacer algo, ha sentido que no estaba apoyada por su familia, por ejemplo. Esta lucha entre lo que yo quiero hacer y lo que creo que los demás esperan de mí, le provoca la ansiedad. Claro, Aunque claro. efectivamente sepa que no tiene ningún sentido. Sí, bueno, en este sentido ahí cobra también, bueno, no sé, corrígeme si me equivoco, cuando entramos con el tema de ansiedad, cuando entramos en los disparadores, ¿no? La importancia, como tú decías, de la psicoeducación y saber qué es lo que funciona como un disparador de eso que estamos sintiendo, que nos está pasando en el momento, ¿no? ¿Qué dices tú de esto? Bueno, que para que vamos a ver, vamos a suponer que una niña se siente sola, se siente tal, es muy exigente, muy perfeccionista, siente que solo vale en el momento que hace algo y cuando tiene 13, 14 años no come. Cuando una persona no come, el sistema se pone a 200 por hora. Entonces, no deporte, se levantan a las 5 de la mañana para estudiar, sacan muy buenas notas y se siente muy bien haciendo eso. Claro, la noticia te va a llevar a que cada vez coma menos y a poner en peligro su vida. Vamos a suponer que esa niña, con 15, 16 años, supera esa etapa. Una paciente que yo tuve el otro día, que después de 6 sesiones me contaba esto. Y tengo 32 años y tengo un problema en el trabajo y siento que no estoy a la altura y que no rindo. ¿Qué crees que va a hacer esa persona? ¿Qué crees que va a hacer el cerebro? El cerebro va a hacer lo mismo que ya funcionó en el pasado. Va a empezar a bajar la comida, va a empezar a comer menos. ¿Sí? Pero también va a estar muy cansada. Entonces, va a entrar en esa circunstancia de repetir. Entonces, lo que entendemos nosotros es que el síntoma es la anorexia, el no comer, por ejemplo. Pero la enfermedad es la necesidad de estar por encima de las posibilidades de uno o estar a la altura de las expectativas irreales que se ha creado que uno debería estar. Entonces, siempre digo lo que es la fiebre de lo que es el virus. Claro. ¿Sí? Porque si yo tengo el coronavirus, me quitas la fiebre, 3 días más tarde tengo una neumonía y estoy muerto. Es decir, la fiebre es el síntoma, pero la enfermedad lo provoca el virus. Aquí ocurre igual. Muchas veces la droga o el juego o los videojuegos o las obsesiones o el TOC son el síntoma. Y lo que tenemos que encontrar qué es lo que lo está provocando. Ese miedo que está latente ahí, cuando haya un activador, haya alguna situación en el presente que me recuerde una situación del pasado que yo haya solucionado de este modo, voy a hacer lo mismo. Claro, porque hay un concepto que tú también mencionas mucho, que es el cerebro es perezoso, ¿no? Más que entonces, el cerebro lo que ocurre es que consume muchísima energía. O sea, el cerebro de una persona consume la misma energía que si sus piernas ese día corrieron una maratón. El cerebro consume en condiciones normales el 30 y el 40% de la energía de nuestro cuerpo. Y además solo come glucosa, que es también lo que comen los músculos. Entonces el cerebro, para producir esa glucosa y para sostenerlo, necesita muchísima energía. Entonces el cerebro lo que va a tender es a repetir protocolos. Exacto. Para poder ahorrar energía. Imagínate que por la mañana tuviera que levantarme y volver a aprender español. Sí, o decidir exacto. dejar el ordenador o cómo se usa Instagram. Eso sí que me supone mucho esfuerzo. Pero esto ¿por qué no quiere, Manuel? Seguramente. Entonces, esto hace que el cerebro tienda a repetir protocolos automáticamente, aunque sean desastrosos. Porque en algún momento funcionaron. Entonces, para poder cambiar ese protocolo, para poder decidir que voy a coger otro camino para llegar a donde sea, tengo que hacer reflexión. Necesito tener esa regulación, esa conciencia de pararme y decir, oye, esto que estoy haciendo, ¿puedo hacerlo? Bien. Entonces, si es tan sencillo, ¿por qué no todo el mundo lo hace? Porque cuando la ansiedad empieza a inundarme, la respuesta se vuelve automática, impulsiva.
Y por lo tanto se vuelve a repetir. Todo el mundo que fuma sabe que fumar es malo. No. Todo el mundo que fuma sabe que fumar es malo. Sin embargo, entonces la gente, ¿por qué no lo deja? Porque cuando empiezan a dejar de fumar o intentan dejarlo, la ansiedad empieza a acomodarse de ello y necesitan volver a fumar para calmar esa ansiedad. Pues igual le ocurre a una persona que tiene un TOC, a alguien que tenga bulimia o a alguien que va al bingo. Bien, todos estos procesos, lo que vamos a tratar de hacer es aliviar el malestar a corto plazo, sin poder ir o sin las consecuencias a medio o largo plazo, que obviamente van a ser desastrosas. Entonces el cerebro tiende a repetir eso, porque como hay mucha ansiedad, hay una necesidad enorme de apagar el fuego cuanto antes, de calmarlo cuanto antes, haciendo algo que en el pasado funcionó, pero que ahora es desastroso. Y entonces me siento como obligado a tener que repetirlo y no sé por qué. Ocurre como algo que es ajeno a mi voluntad. Exacto, totalmente, sí señor. Entonces por aquí dice Carlos Trejo, entonces se puede decir que se debe llegar o buscar la génesis o etiopatogénesis del problema o conducta disfuncional. A ver, no es solo encontrarla, es tratar de que la persona pueda, digamos, vamos a ver, para que exista conciencia, para que exista reflexión, tiene que haber un proceso de conexión tálamo-cortical. Cuando hay trauma, esas redes neuronales que tenían que haber producido esa integración no pudo darse. Esas neuronas se quedan, esas redes neuronales se quedan, lo decimos nosotros comúnmente, como disociadas, no se quedan ajenas al individuo. Para ese momento y poder revivirlo, sabiendo lo que sea ahora, abriendo una ventana emocional, ayuda a que la persona, la siguiente vez que tenga esa necesidad de volver a hacer lo mismo, pueda reflexionar, pueda pararse. Claro. Lógicamente, milagros no hacemos. Y milagros, 14 años, yo llevo 25 años bebiendo alcohol, por mucho que yo encuentre el origen, voy a seguir bebiendo. No sé regularme de otra manera, tendré que ir a Alcohólico Anónimo. Claro. Sí, porque también además que cuando está la persona cerrada a ver esto, a veces forzar a abrir algo que está hermético puede incluso generar más problemas que beneficios, ¿no? Claro. En ciertas circunstancias me refiero. En otras, yo creo que hay personas que van entrando de una manera, ¿no?, más paulatina y bueno, y se comprometen con hacer esa reflexión y entrar, ¿no? Están asociadas a muchísimo dolor, a muchísimo malestar. Exacto, y sostenerlo, esto muchas veces cuesta mucho. Nosotros ayudamos a las personas, como decía una compañera, una psicóloga el otro día, Manolo, de verdad esto sirve para algo. Hasta que no vuelva a salir. Pero volver a recordar eso es muy doloroso, porque eso está asociado a memorias muy dolorosas. Claro. Entonces, si yo a la persona le obligo a pensar o a enfrentarse a algo que está por encima de su capacidad de tolerancia, lo retraumatizo. Claro, claro. Eso hay que ser muy cuidadoso, sí. O hay fobia a la altura, también hay fobia a las memorias traumáticas. No quiero recordar eso, no quiero hablar de eso, no quiero. Entonces, el terapeuta tiene que ofrecer esa seguridad para poder. Claro. Entonces, la pregunta que ha hecho el compañero es muy pertinente, porque no es solamente saber el origen, es también poder desconectar esas redes neuronales que están asociadas a ese malestar, claro, probablemente a la amígdala, y cuando vuelva a aparecer ese estímulo, que aparecerá, tener la capacidad de poder regularme y poder sostenerlo, no dejarme llevar por una activación inmediata o algo impulsivo o excesivamente rígido, sino poder actuar de una manera más adecuada a las necesidades que tengo actualmente. Claro, la verdad es que tenemos un ejercicio de responsabilidad bastante grande, ¿no? Por aquí también dicen, ¿qué comentario tiene acerca del síntoma o característica, entre paréntesis, acelerador sexual de pensamiento? No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo mucho. ¿Qué comentario tiene acerca del síntoma o característica acelerador sexual de pensamiento? No sé, Yoli, si puedes replantear la pregunta, con gusto, seguro Manuel te la responde. Hay personas que el sexo también es un mecanismo de regulación emocional muy potente y, por ejemplo, muchas personas pueden masturbarse compulsivamente como manera de estar tranquilos. Otras personas pueden tener relaciones sexuales como una forma de calmarse. Muchas personas pueden tener fobia al sexo.
he tenido algunos pacientes, padres que han abusado de su hija y lo hacen como una manera de vengarse de la madre. Porque es una manera de sentir, son personas muy inhibidas, con mucha dificultad para poder expresar sus necesidades y entonces abusan de la hija como una manera de sentirse fuerte, de sentirse poderoso. Es decir, es siempre un factor biológico fundamental, porque no nos distinguiríamos todo, lo cual estaría bastante bien para el planeta, pero lo que tenemos claro es que el sexo también es regulación. Se te ha cortado un poquito, no se te ha escuchado lo último. Decía que el sexo actúa tanto como un mecanismo de regulación emocional, también como un mecanismo. Eso último se te corta. Bueno, te quedas en regulación emocional y de conexión. Y de conexión. Y también de poder. Exacto. Y también de poder y de control. Entonces, todas las enfermedades que están relacionadas con temas sexuales suelen ser bastante complejas. Fantasía excesivamente retorcida, abusos, parafilia. Sí. Y el tema es bastante complejo. Con el tema del apego, ¿no? Con los tipos de apego, por ejemplo, se puede establecer objetivos de intervención dependiendo del tipo de apego. Por ejemplo, un apego ansioso preocupado tiene unas características. Esta pregunta es errónea. Si la pregunta es falsa, la conclusión será no. ¿Para qué queremos trabajar esto? ¿Qué más da apego evitativo o sea de apego desorganizado? Ya está. A eso quería llegar, porque he visto en algunos otros, por eso te hacía esta pregunta, ¿no? Porque he visto en otras literatura, ¿no? Que es como que se engloba en cada tipo de apego una serie de psicopatologías asociadas al tipo de apego. Sí, y es cierto. Yo también en mi libro he puesto, pues si alguien tiene apego evitativo, primero habrá que utilizar mucha psicoeducación porque son personas que no confían. Pero hay que tener mucho cuidado porque si etiquetamos al ser humano, hacemos dos cosas. Primero, reducimos mucho complejidad y uno corremos el riesgo de no buscar lo que es conveniente para él, sino hacer lo que nosotros creemos que él necesita. Claro, a esto quería llegar, justamente, a esto quería llegar, a esta aclaración quería que, sí. Por eso la pregunta. Sí, está muy bien. Yo soy experto en apego y me paso el día hablando de apego y de clasificación de apego, pero hay que tener mucho cuidado de no hacer un modelo reduccionista de alguien es C1 y entonces tengo que llevarlo a tal sitio, ¿no? Exacto. Hay que entender cómo aprendió eso, en qué momento fue necesario ese tipo de aprendizaje para poder regularse con sus cuidadores, cómo ahora le está ayudando o perjudicando en su vida diaria y llevarlo a algo que sea óptimo para esa persona. Exacto. Puede ser óptimo para mí, a lo mejor no lo es para otra persona. Exacto. Tal cual, sí es. A ver, lo que dice el manual, sí. No, estaba viendo aquí si había alguna otra pregunta. Bueno, nada. En tu libro, en el último, ¿no? Realmente haces, por ejemplo, se me viene, ¿no? Para trabajar el miedo, porque íbamos a hablar de las emociones, ¿no? Entonces, la importancia de las emociones y cómo regularlas. Una de las, entre las tantas cosas que llegan a consulta, la ansiedad, evidentemente, ¿no? Los estados de ánimo deprimido, y dentro de todo está el miedo. ¿Cómo trabajas el miedo? A ver, el miedo, hay que entender algo. El miedo puede ser un miedo a algo físico, a la autovía o a la jeringuilla, o puede ser un miedo interpersonal. Y ese miedo interpersonal le llamamos vergüenza. Bien, lo que hablo yo del miedo en el libro es que el miedo normalmente se combate de dos maneras. El miedo, la persona lo combate, la persona que tiene problemas lo combate. Sí. O bien con una fobia, que es lo que llamamos positivo. Si me dan miedo los perros, pues me voy a un sitio que no hay un perro. Si me da miedo la autovía, pues no me meto por la autovía. O con un refuerzo negativo, que es hacer algo que evite que yo pueda sentir ese miedo. Y esto es lo que llamamos impulsividad, es decir, hacer algo que a corto plazo me produzca sensación de bienestar, aunque a medio o largo plazo resulte desastroso.
El libro le llamo impulsividad, porque normalmente cuando queremos evitar algo, hacemos de una forma impulsiva. Por ejemplo, yo puedo tener sensación de vacío porque me deja mi pareja. Y entonces lo que voy a hacer es subir una cuerda. Claro, el miedo a caerme y matarme es tan grande que impide que yo pueda pensar en que mi pareja me ha dejado. Mm. Entonces cada vez necesito hacer cosas más intensas para no sentir el miedo a sentirme solo o que me abandonen, ¿no? Mm. O, no sé, puedo millones de ejemplos. Es decir, podemos tanto hacer una cosa, evitar, por ejemplo, tener pareja y de esa manera nunca más me van a dejar, Claro. o yo puedo tener muchas parejas, pero no conectar con ninguna a nivel profundo, porque de esa manera siento el control, pero no siento el miedo de que me puedan dejar. Sentirme abandonado, ¿no? Por ejemplo, el miedo a que me puedan volver a abandonar. Entonces, claro, es complejo. Entonces hay que diferenciar muy bien miedos que son fobias normales, fobias de toda la vida, o que son miedos que son interpersonales, que yo llamo fobias intangibles. El tema de respuesta cerebral a nivel neurobiológico es exactamente el mismo. La amígdala reacciona igual. Cuando tengo miedo a un perro, cuando tengo miedo a no pagar la hipoteca y cuando tengo miedo a que no me quieran. Claro, claro. ¿Cuál asusta más, Manuel? Pues depende. Tú dices que bueno, que la amígdala responde igual, pero ¿cuál crees tú desde tu experiencia clínica, cuál Depende, es el que asusta más? ¿El depende, miedo externo o el miedo interno? depende de la experiencia de las personas. Si una persona tiene un apego seguro y ha aprendido a confiar y sabe que cuando hay problemas con los demás, los problemas se suelen reparar, pues va a tener miedo a lo externo. Si es una persona que siempre ha aprendido a sobrevivir sola, siempre ha aprendido que no puede confiar en nadie, va a tener muchísimo miedo a lo interno. Por eso insisto que no es tan sencillo. Hay que entender la historia, Claro. hay que entender cómo esa persona sobrevivió para entender cómo está sobreviviendo ahora. Si yo soy habitativo y siempre he aprendido a sacarme las castañas del fuego, no voy a tener miedo a lo que pueda ocurrir fuera, porque voy a tener confianza en que salgo adelante o tal. Pero sí voy a tener miedo, por ejemplo, a sentirme solo o a sentirme abandonado. Claro. Si yo he sentido siempre mucha seguridad en mi casa, pues puedo tener miedo a lo que puede ocurrir fuera, porque pienso que el mundo puede ser hostil y nunca voy a encontrar esa seguridad que tuve en mi casa. Depende Claro, claro, de cada claro. uno. Eso es importante. Para Lo que sí veo últimamente, lo que ocurre de mi cabeza que lo sí, que ocurre fuera. Para mí siempre tengo más miedo de lo que ocurre aquí dentro que lo que ocurre fuera. eso te iba a decir, sí, sí, porque es que yo creo que hay una tendencia general a asustarnos, ¿no? A autoasustarnos. Claro, y esto precisamente tiene que ver con esos fantasmas internos, ¿no? No son fantasmas, son aprendizaje. La naturaleza trata de protegernos de algo que nos hizo daño. Sí, exacto. Lo que ocurre es que, claro, si no somos conscientes de eso, podemos sentir muchísima ansiedad y no saber de dónde viene. Necesitamos a alguien que nos ayude a ponerle forma a eso que está ocurriendo. Una persona que tiene agorafobia no tiene miedo al espacio abierto. Tiene miedo a sentir, A no contactar, ¿no? a no tener control, a no tener seguridad, a no sentir que haya... Claro, si el primer ataque de pánico le dio saliendo a la calle en un espacio abierto, pues lógicamente va a tener mucho miedo a los espacios abiertos. Pero el problema no es solo los espacios abiertos, porque los espacios abiertos hasta ahora no se han comido a nadie. El problema es Claro, miedo a sentir miedo. Y claro, una figura al lado que me dé seguridad. exacto, ¿no? Y muchas veces se intenta de alguna manera apagar el fuego echando más gasolina. Pues sí, porque de algún modo la búsqueda de eliminar ese malestar hace que hagamos cosas a corto plazo que después a medio plazo resultan desastrosas. Por ejemplo, no comer, Sí. o comer y darme un atracón, o irme al bingo, o beber alcohol, o meterme en los videojuegos, o como yo, ¿no? Paso el día comprando libros a Amazon. Sí. Cada uno tiene su droga. Claro, sí, totalmente, ¿no? Unos más sanos que otros, Manuel. Ahora me da por las barbacoas, ahora estoy todo el rato con barbacoa, estoy todo el rato un poco. Bueno, yo creo que tu compulsión por los libros no va a terminar nunca igual, ¿no? Que bueno, no digo más porque nos vamos a delatar, porque es mutuo esto también. Por aquí dice Madalit, ¿cómo establecer límites saludables con un paciente demandante en relación al apego que se repara en la relación terapéutica? Claro, la relación terapéutica es una relación de apego secundaria, es decir, se vuelven a establecer unos vínculos que recuerdan esos primarios, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes pueden venir con una necesidad ansiosa de sentirse especiales, sentirse los únicos y demás, y eso puede sobrecargar al terapeuta, o el paciente puede desconfiar del terapeuta,
o muchas veces el paciente viene como una víctima, sentimos compasión, empezamos a escribirle, nos preocupamos por él, pero en el momento que no estamos a la altura de lo que el paciente cree que quiere o necesita, empieza a agredirnos y de pronto nos encontramos con que no sabemos cómo, estamos prisioneros de una trampa de culpa y de miedo a que el paciente se enfade con nosotros. Bueno, se trata de poner límites que sean sanos, que sean adecuados desde el primer momento, igual que haría cualquier padre con su hijo. Es decir, se trata de establecer una serie de normas y las normas hay que cumplirlas, tanto por una parte y por otra, ¿no? Entonces yo te digo que el apego se basa en dos factores, que te lo he dicho: cariño y disciplina, y los dos por partes iguales, con un hijo, con un terapeuta o con un compañero. Efectivamente, el apego evitativo van a tender a alejarse de la relación terapéutica porque para ellos puede ser demasiado intensa. Personas de apego ansioso van a tratar de aferrarse y de saber nuestra vida, dónde vivimos, y escribiendo a las 3 de la mañana porque están tristes. Entonces, claro, ahí después está también lo que se llama la contradicción, que es Exacto. la propia vivencia que ha tenido el terapeuta, cosas vivencias se relacionan con los límites, exacto, eso te iba a decir. A veces revisar esto en nosotros mismos, ¿no? A ver cuál es la dificultad que tenemos a la hora de poner estos límites, ¿no? O que no nos lleva a poner los límites en el momento adecuado y entonces, claro. Límites. Yo, por ejemplo, mi WhatsApp lo tienen todos mis pacientes, a mí nadie me ha faltado el respeto. El compañero es loco, digo, porque nunca me ha faltado nadie el respeto. A mí nadie, al contrario, si alguien tiene un problema, yo le contesto. También se gasta mucho dinero en la consulta, que a mí no tiene un problema, le contesto en 5 minutos. O sea, yo le doy mucha confianza y mucha seguridad. Y bueno, depende de cada uno, ¿no? Claro, pero esto es diferente, es diferente. O sea, pero me imagino que no te llaman cada 3 segundos ni a las 3 de la mañana ni nada de esto, ¿no? Algunos ha habido, bueno, una compañera era psicóloga, era bipolar y un día me llamó a las 2 de la mañana, creo que soy la única, y hay personas que obviamente me han faltado el respeto, pero 1 de cada 1000, o sea, quiero decir que no. Ahora, hay personas que en la vida, o sea, me dicen, ¿tú cómo das el teléfono? Estás loco. Bueno, pues yo lo doy. Y otras personas, pues a lo mejor, pues están ahí, que van a casa del paciente y están tan encima de él y preocupados. Bueno, la relación que se establece entre el paciente y el terapeuta es una relación de apego. Es una relación, claro. Con 2 partes. Y cada una relación la establece desde su propio esquema y sus propias vivencias. Sí, sí. Es una figura de resiliencia importante el terapeuta, ¿no? O de situación. El 30% de las personas que vayan al psicólogo van a salir peor de lo que han entrado. Claro, yo creo que es importante realmente no solo la preparación académica, ¿no? Sino el trabajo también de autoobservación, de mirarse, de la supervisión, del trabajo personal. Es un conjunto de cosas importantes, ¿no? Yo creo que hay que tener un modelo terapéutico que a uno le sirva de estructura, sea cognitivo-conductual o sea psicodinámico, el que sea, creo. Después hay que complementarlo, por supuesto. Claro. Es verdad que uno tiene que trabajar personalmente, pero es verdad también que en eso nos perdemos, porque es una locura entre cursos, terapias nuestras para nosotros, más el trabajo, más la familia. O sea, al final estamos todo el día hablando de apego y en nuestra familia tenemos una esquina ahí arrinconado. Sí. A casa dice el niño, papá, ¿quién es? ¿No? Sí. Porque trabajamos con un material muy volátil, muy sensible y muy complejo que es el ser humano. Pero lo principal en un terapeuta es el autocuidado. Claro, fundamental, claro, fundamental. Sí. Cuidado. Yo creo que con los primeros que tenemos que hacer psicoeducación es con nosotros mismos. Sí, sin duda. Totalmente. Yo soy el primero que consejos vendo que para mí no tengo. Pero sí, porque si no nos encontramos con una cosa, y es que hay muchos terapeutas que vienen a la psicología por una herida propia, de culpa o de tal, y son incapaces de soportar que un paciente no mejore, o que un paciente se pueda hacer daño, o que un paciente abandone la terapia. Hay muchos compañeros que le producen unas crisis terribles, ¿no? Claro. Pero que parecen la esfinge de Tebas, se ponen ahí delante, te quedan mirando y 1 hora y media sin pestañear, ¿no? Claro, sí. Entonces hay que también conocerse un poco, por eso cuidado, ¿no? Claro. No, es importante, yo creo que es importante saber que somos humanos, ¿no? Que tenemos vida propia y tenemos problemas también, que tenemos que autogestionarnos. Y yo creo que una de las cosas importantes es esto que tú dices, ¿no? Y que nos lleva de alguna manera a nuestro centro y es darnos cuenta de dónde están nuestras limitaciones, de hacer psicoeducación, autocuidado, ¿no? Y todo esto. Por aquí dice psicóloga Mónica Dávila, ¿cómo trabajar desde la teoría del apego
la fobia en una nena de 4 años que de repente empezó a tener miedo al inodoro al punto de retener sus esfínteres para no asistir al baño. Normalmente los inodoros ninguno ha abducido a nadie, se lo ha tragado y no lo ha devuelto. Es decir, ahí claramente el problema está en que ella tiene miedo al inodoro por algún problema que ha tenido con sus papás. Entonces, primero que se curen los papás y después curamos a la niña. Porque esa niña está muy en alerta. O sea, si tiene miedo al inodoro, tiene miedo es porque algo asociado al inodoro. O bien los papás se pelearon ahí, o bien fue un día y manchó y le regañaron, lo que sea. Pero está claro que ahí lo que hay es muchísima miedo a actuar de una forma natural y espontánea. O sea, pipí y caca es lo más espontáneo que existe. Claro. Los No, niños, y también ciertas experiencias, porque conozco, por ejemplo, a algunos niños que han tenido problemas con estreñimiento, ¿no? Con problemas ya más físicos, y no, y después les genera más problema a la hora de ir al baño, ¿no? Habría que ver qué es lo que hay en mira, todo soy esto alrededor. banal. Yo tengo un amigo que fui a verlo un día a cenar, ¿no? Ha escrito un libro fantástico, Eduardo, se llama de apellido, Eduardo Torres. Y me decía, yo soy el mayor experto de España de la teoría anal. Y digo, bueno, pues nada, ya tengo un experto en culo. Pero el caso es que Freud ya hablaba de eso. Bueno, no estamos en un plan freudiano, pero sí que estamos hablando de que obviamente el estímulo y poco a poco se tiene que ir autorregulando. Claro, claro, sí. Se te cortó, Manuel, se te cortó. Digo que el niño se tiene que autorregular en muchos aspectos, Claro, conductual y también en regulación de esfínteres. Pero claro, claro. Hay que tiene, ver qué factores hay alrededor de esto que puedan estar generando en este algún miedo. momento se le ha provocado miedo. Claro, Puede ser que los papás se pelearon allí, puede ser que se cayó y se dio con la frente en el inodoro, puede ser claro, que acá encima no llegó y la mamá se enfadó con ella, lo que claro. sea. Eso en una familia sana y normal no provoca esa fobia. Esto es porque ahí hay un ambiente de tensión constante Algo está pasando, claro, que la nena tiene, sí. y la, Habría que. y la niña tendrá tendencia también a ser un poquito rígida y un poquito obsesiva, seguro. Pero Bien. en el ambiente vaya, no puede estar así, no puede hacer algo tan natural como Sí, lo sí, es. sí. Sí, algo debe estar pasando por ahí. Ahora, ¿cómo regularlo? Realmente habría que tener, ¿no? Contextualizar un poco, tener Y mucha información de lo que está pasando. yo Sí, no concibo la terapia infantil sin trabajar con los padres, o sea, no la concibo. totalmente. Yo no trabajo con niños porque me enfado con los padres. No, de verdad, yo no concibo la terapia infantil. Yo no creo que exista una terapia infantil. Creo que existe una terapia de corregulación con los cuidadores. Porque Sí, el adolescente sí tiene una capacidad para poder regularse ya sin los cuidadores. Y el adulto, por supuesto. Pero el niño no la tiene. Entonces, si el niño le ayudamos a regularse, pero sale fuera y volvemos a encontrar el mismo problema, el niño va a volver otra vez a hacer lo mismo. Porque la primera claro, está vincularse a su figura de apego. Pura biología. totalmente. Con lo cual yo no concibo la terapia infantil sin la terapia de que los padres cooperen y ayuden, claro. Y yo Sí, sé que los sí, padres quieren lo mejor para los hijos, pero siempre lo digo, querer mucho a un hijo o querer mucho a una persona no es garantía de estar haciéndolo bien. Los totalmente. hombres que matan a sus mujeres las quieren mucho, por eso las matan, porque no Mm. importa que se vayan y los dejen. Pero tenemos que entender que apego es seguridad, no es afecto, cariño. Entonces esa mamá queriendo hacerlo mejor a lo mejor no lo está haciendo bien. Y la pobrecita, Claro, porque sabe. claro, claro. Sí, y con esto y también con toda la información que hay actualmente en las redes sobre apego, algunas muy buenas y otras que nada tienen que ver. Hay muchas mamás también asustadas con respecto a esto. Pero volviendo un poco al tema que estabas hablando antes, es cierto. Y está, ¿Ah? tiene 3 meses y me dice, quiero tener, bueno, esta tenía unos traumas horribles, vino a consulta hace mucho tiempo y está embarazada y tal. Y estoy muy preocupada por el tipo de apego que va a desarrollar mi hija. Digo, mira, ¿tú quieres que tu hija tenga un buen apego? Pues regúlate tú. O sea, es Claro, un acto de psicopatología de un niño que su mamá tenga una psicopatología o su papá. Es que claro, peleé con mi marido, digo, es que tener un hijo es muy estresante. Tendréis que claro, hablar. Ahora, claro. ¿de qué te sirve llevar al niño a 7 psicólogos si después de casarte peleas con tu marido? Deja Sí, de pelear sí. con tu marido y después vamos a ver qué le pasa al niño, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que a veces traen al niño como que arréglame al niño, ¿no? Y claro, no se trata de eso, sí. Llevas el coche al taller, arréglame el coche, bueno, ¿y quién conduce el coche? Claro, exactamente, totalmente. Y dice una Sí. compañera que el problema es cuando entran las cositas de los padres y empiezan las defensas. Claro, ese es el tema. Hombre, hay que tener un poquito de mano izquierda porque no queremos culpar Claro, al padre en absoluto. Pero claro.
los padres tienen que darse en cuenta que tienen una responsabilidad. Y claro, si yo voy a un modelo más cognitivo-conductual, más de neurodesarrollo, de neurocognitivo, el problema va a ser de la capacidad intelectual del niño o la capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, si tiene TDAH. Claro, si voy a un modelo de apego, esto responsabiliza a los padres de qué está ocurriendo en la casa. Claro, los padres ponen así todo. Mejor llevarlo a un médico, que lo medique y le ponga Concerta para TDAH, que entrar a evaluar que a lo mejor las peleas y gritos que me pego con mi marido por la noche por el dinero pueden afectar al niño. Claro, claro. Pero bueno, esto es la regulación emocional de los cuidadores, es nuestra responsabilidad como terapeutas, como padres, como amigos. Ojo, que no estamos diciendo, no estamos negando la existencia del TDAH, sino que muchas cosas a veces quieren explicarse a través de esto, que no tiene nada que ver con esto, sino por una disfuncionalidad en el ambiente familiar. No se droga con cocaína ni fuma marihuana, ¿vale? Ni normalmente tienen anorexia, rarísimo, alguna vez. Un niño de 7 8 años, el problema lo dan los estudios y el comportamiento, punto. Después cuando sea adolescente ya dará problemas en muchas más cosas. Claro. Ese trastorno tiene una causa biológica, sin ninguna duda. Claro. Pero a veces también tiene una causa ambiental. Totalmente. Ambiental y qué porcentaje tiene biológico. Mientras que un niño con un TDAH muy severo, que las mamás eran encantadoras y probablemente el niño tenía un problema de neurodesarrollo o de lo que sea. Y claro. Los percitos lo hacían muy bien, pero el niño tenía un problema. Ahora, pensar que todos los TDAH son biológicos, claro. sería tan grave como pensar que todos los TDAH son por culpa de los padres. Exactamente. Entonces, vamos a intentar encontrar modelos que sean integradores. Claro. Y el TDAH ocurre por muchas circunstancias. A veces el niño tiene un poquito de TDAH, se pierde un poco en clase, se despista, los padres empiezan a enfadar, empiezan a exigirle mucho, más de lo que el niño puede tolerar, el TDAH se agrava. Otra vez es que los papás se están divorciando y le preguntan al niño, ¿con quién te quieres ir? ¿Con papá o con mamá? Sí. Ya, y el niño tiene 7 años, prefiero le pegue un tiro. Claro. Y otra vez, pues hay anoxia en el parto o hay un problema biológico, como igual que hay niños que nacen con diabetes o con celíaco y no es culpa de nadie. Claro, exactamente. Pero hay que estudiar y hay que evaluar. Sí. Por aquí dice Ainhoa, escuchar a Manuel me devuelve a colocar en mi centro a nivel profesional. Me encanta escucharte. Madalí dice muy claro, por eso es fundamental revisar nuestra historia para dar lo mejor, entendiendo nuestra propia humanidad, totalmente. Sí. A mí me encanta de Santayana que decía que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir. Totalmente, sí. Un abrazo para ti, Carmen, también. Dice Carlos Trejo, sí, como lo ha dicho Machi Guerrero de Psicoeducar, en el control de esfínteres se debe acompañar y no tratar de controlar los esfínteres del menor. Eso me imagino que es respecto al comentario anterior, sí. Machi trabaja en México y trabaja mucho con niños, con parentalidad positiva. También he visto porque... Sí. Los niños traen a consulta a los papás, totalmente de acuerdo, sí. María Pastor comenta esto, sí, es una realidad, eso es así. El sistema del apego como un sistema dinámico en el cual hay una corregulación entre los cuidadores y el niño. Y los papás a veces venimos cansados y damos un grito y no tenemos que darlo, y el niño a veces pues da por saco más de lo que debería. Pero tenemos que entender que es un sistema de corregulación en el cual siempre va a haber trauma, siempre va a haber problemas, pero lo importante es cómo lo regulamos. Exacto. Porque eso es lo que me da la seguridad en que puedo confiar en que cuando haya un problema voy a poder resolverlo. Los niños sobreprotegidos, siempre me repito, pero es que los niños sobreprotegidos están tan traumatizados como los niños abandonados. Abandonados, claro. Es un proceso, como dice Machi, de acompañamiento. Es un proceso en el cual le voy ayudando a que él vaya entrando en su proceso. El miedo de un niño de 1 año, de 2 años, es que su papá no le quieran. El miedo de un adolescente de 14 años es que sus padres le quieran demasiado. Que no le dejen vivir. Claro. Entonces hay que entender que las etapas evolutivas del niño, el papá tiene que ir acompañándolo de forma distinta en esas etapas. Es decir, los cambios que producen a nivel biológico entre un niño de 4 años y uno de 14 son brutales. Sí. Imagínate, a todos los aspectos, cognitivos, emocionales, físicos. Mis cambios entre los 40 y los 50, bueno, que estoy un poco con más chepa, con más cascada, pero no ha pasado nada. Si el papá no se da cuenta que estos 10 años que a él no le ha pasado nada y que el niño ha cambiado más de lo que él va a cambiar en 30, 40 años de vida, si no se produce esa regulación, esa corregulación, ¿cuándo aparece la psicopatología? Claro.
Y esto es importantísimo, ¿no? Por aquí dice Ainhoa, el problema es que cuando entras en cositas de los padres empiezan las defensas, Sí, lo hablamos totalmente. Es como decía Manuel antes, ¿no? Mucha como mano izquierda, ¿no? ahora que se relaje. A ver, yo siempre les digo, señora, usted quiere mucho a su hijo, pero cuando usted hace esto con su hijo le da dos mensajes. Cariño, te quiero muchísimo, pero dos, no puedes hacerlo solo. O no eres suficientemente bueno. Y lo suelen entender, pero en cuanto le empieza a dar un poquito la ansiedad, otra vez sobreprotegen. Mm. Insisto en que, bueno, hay que tratar de conseguir... Los padres, el 99% quieren lo mejor para su hijo. Pero ellos tienen que entender también que el niño necesita explorar y el niño necesita seguridad. Y esas dos cosas son fundamentales. Si no lo quieren entender, pues no sé. Mm. Ya, nuestra responsabilidad llega a donde llega. Si yo soy pediatra y le digo a la madre que al niño le dé más carne y le sigue dando verdura solamente, pues yo no me puedo hacer responsable de que el niño tenga raquitismo. Yo creo que los psicólogos deberíamos actuar un poco también igual. Los médicos, yo llego a donde llego. Si usted no cumple, ya usted. Nosotros los psicólogos sentimos una culpa con ayudar a todo el mundo. Yo no puedo ayudar a alguien que no se quiere ayudar. Claro, claro. Es que ahí llega mi responsabilidad. Si yo a la mamá le explico las cosas y la mamá sí quiere lo mismo, o que la mamá sí quiera, es la terapia. Pero que no me Claro. haga responsable del fracaso de su hijo. Sí, 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 sí. Por aquí dice Carmen, una mujer con trastorno de estrés postraumático puede ser complejo. TEP, A que ver, lleva unos años, unos años en terapia, pero aún le falta, ¿es recomendable tener un bebé? hombre, supongo. ¿Cuándo va a esperar? De todas maneras, los trastornos de estrés postraumático, si son recientes, lo mejor es el MDR. Si son complejos, tenemos que utilizar otras técnicas. Y puede ser una mamá fantástica, vamos, más traumas complejos que tengo yo no tiene nadie. Yo creo que soy buen padre. El tema no es ese, el tema está en para que pueda regularse con su hijo. Ahora, si está muy desregulada, tiene un problema grave con las drogas, tiene un problema, yo qué sé, de bipolar, hay que plantearse muy bien qué está haciendo porque puede traumatizar mucho al hijo, claro. Pero no sé, Claro, hay que ver lo, caso. claro, lo que precisamente el trabajo tiene que ir por ahí, ¿no? Por lograr la autorregulación. ¿No? La, Porque además imagínate, el parto y el posparto ya suponen, ¿no? Un estrés, un cambio importante. Entonces, a ver, y valorar las circunstancias que hay. hace unos años el 30% de las mujeres morían en los partos. Mm. Y el paso evolutivo que dimos, cuando dicen el Génesis parirás con dolor, es porque el hecho de que el niño nazca con una cabeza tan grande, unas caderas se han ampliado mucho en los humanos, pero el andar, a ver, el tener la postura bípeda, el ponerse de pie, ha supuesto que las caderas tienen que cumplir una función completamente distinta como puede ser en cualquier otro primate. Uh-huh. De pie, las caderas ya se quedan cerradas. Sí. Además de eso, nos encontramos con que nace un niño con una cabeza extremadamente grande en relación a su cuerpo. Entonces, el parto es extremadamente peligroso para la madre. 30% de las mujeres morían en los partos. Más allá de que ahora actualmente la mayoría sobreviven, pero es verdad también tenemos muchos. Ya eso es un factor de estrés enorme que supone que tiene que haber una recuperación posterior. Antiguamente vivíamos en pueblos, vivíamos en comunidades pequeñas, donde la madre, la abuela, las hermanas se dedicaban, ahora mismo solas. Más las mujeres trabajan, más el marido trabaja muchísimas horas. Entonces, claro, todo esto, tener un bebé es muy estresante. Claro, por eso. Y esto condiciona muchísimo. Entonces, si la mamá no está bien, el bebé no puede estar bien. Claro, Y muchas veces claro. vemos estudios, hay por ahí un estudio de San Juan, interesantísimo, de niños que lloraban mucho, lo que se veía es que la madre se desregulaba con el niño. Como la madre no regulaba al niño, el niño se desregulaba, y entonces la madre se desregulaba más, entraban los dos en un círculo. Claro, Todo el día te deja los nervios, pero lo que se vio es que la madre era capaz de... Los niños lloraban porque estaban intentando encontrar una correlación que se podía encontrar porque... claro. Y a su vez esa madre se desregulaba más al ver que el niño no estaba bien, ¿no? Totalmente. Pero aquí dice, el trabajo con los padres de familia es la parte más complicada pero necesaria. Y Ainhoa dice, ¿y cómo le vendes a la madre sobreprotectora que tiene que relajarse un poquito? Sí, lo hablábamos antes, pues explicándole, señora, usted cuando hace Sí, esto le das a su hijo, te quiero mucho, y el segundo es que nunca va a hacer nada por ti mismo solo. claro, Pero claro, claro, la señora quiere entenderlo. Es que, o a veces, está esa mamá sobreprotectora, pero también está el papá rígido, que todo es plano, sin afecto, sin emociones, porque el padre ha roto con sus emociones para no sentir el dolor, pero claro, es incapaz de sentir las emociones del niño.
Claro, fíjate, Manuel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero muchas veces, por ejemplo, hay mucha culpa por parte de los padres o de los familiares que estén relacionados con los hijos que tienen algún problema, ¿no? Y sea conductual, sea de cualquier tipo, y entonces entran en esa sobreprotección que yo creo que es una forma de no sobrellevar el dolor. Entonces, le doy al otro para poder sostener mi dolor, pero es lo que yo les digo, o sea, tú sostienes tu dolor desde esta forma porque calmas la culpa, pero estás, ¿no? De alguna manera generando más inconveniente, ¿no? Afuera. Hay que ver caso por caso. Hay madres que se apoyan en la hija y le cuentan cosas sexuales a la niña de 4 años en la relación con su papá. Hay padres que los niños lo tienen que vivir por su cuenta y riesgo y entonces le cogen y ya lo dejan a los 5 años que se haga la comida solo. Es decir, es sentido común. Si la carrera de psicología es sentido común. Es decir, Sentido común. si el niño juega, me dice, ¿cómo sé que mi niño está bien? ¿El niño juega? Sí, se ríe, sí, pues entonces el niño está estupendamente. Es que el niño tiene que jugar y reírse. Ahora, en la escuela va fatal. Bueno, vamos a valorar qué está ocurriendo en la escuela. A lo mejor el niño no le gusta estudiar o tiene más dificultades. Es decir, que gracias a Dios cada vez tenemos más herramientas para poder entender esto, ¿no? Pero ¿cómo se sabe que un niño está sano? Porque duerme y porque juega. Sí, Ahora, claro. si ve que no juega, que está siempre serio, que la comida, tienes que pensar que algo le está pasando al niño. Claro, Digo, claro. común, ¿no? No es... Claro, pero me refiero, por ejemplo, a más grandes que tienen problemas, que tienen problemas con adicciones y todo esto, y entonces le Esto dan es dinero y, sabes, de alguna manera. en la ¿No? adolescencia hay un salto evolutivo brutal, hay un segundo nacimiento psicológico, aparece la Exacto. ¿vale? La prioridad ahora es vincularse con los demás y aparece el pensamiento reflexivo. Entonces, el niño tiene una capacidad de libertad y de decisión que un niño no tiene. Entonces va a hacer que las situaciones de riesgo sean muchísimo más elevadas. El miedo de un niño de 3 años que se beba el tarro de lejía. El miedo de 13 es que se beba la botella de ginebra entera sola. Claro. Entonces, existe ya una conciencia y una necesidad de formar parte del grupo. Entonces, si mi grupo bebe, yo tengo que beber, porque para el mayor trauma para un adolescente es no pertenecer al grupo. No pertenecer, claro. Y el miedo a que yo llegue borracho a casa supone que mi padre me pegue una paliza, ¿vale? Puede no beber, pero a costa de quedarse sin amigos. Lo normal es que el adolescente beba en un nivel que después llega a casa, se toma un mentolado, se vaya corriendo al cuarto, se meta en la cama para que el padre no vuelva al cuerpo. Si me pillo a mí, obviamente le voy a regañar. Pero tengo que ver cuál es la falta y cuál es el castigo. A ningún adolescente le molesta que le castigue si el castigo es proporcional. Proporcional, claro. Y ellos necesitan esos límites. Claro. Los piden, además, los piden. Miren, si los límites son excesivos, se encuentran asfixiados al precio de pagar de no tener conexión con otras personas y por entrar en depresión o centrarse en exceso en los estudios y muy poco en la conexión social. Si no hay límites, ellos sienten mucha soledad, porque lo que sienten es que no me quieren. Y empiezan a entrar en conexión con personas que le dan esa conexión, pero al precio de haciéndolo de forma instrumental. Drogas, pequeños delitos, los CDR, lo que está pasando ahora en Cataluña. Sí. Es decir, encontrar esa conexión, pero de una forma no sana, no adaptativa, sino fundada para poder sentir que formó parte de algo. Claro, claro, claro. Como dice, no, autorregulación y trabajar capacidades parentales. Dice, ojo, luego esos niños pueden acabar tutelados y empieza el trauma del menor. Bueno, algunos niños que viven en familias muy disfuncionales acaban tutelados porque se supone que el riesgo de lo que está viviendo en casa es mayor que el hecho de tutelarlo. Es verdad que las tutelas son muy traumáticas, las adopciones son muy traumáticas, los niños de acogida están muy traumatizados, pero también es cierto que a veces no pueden estar en familias donde hay abusos sexuales o donde hay violencia severa o donde hay unas carencias brutales. Claro, brutales. Hay que explorar mucho antes de quitar a un niño a su papá, porque un niño, como decía un paciente mío, ¿no? Que tenía un mayor, tenía 30 años, la madre lo dejó con los tíos, dice, la cama estaba llena de chinches. Yo tenía a mis tíos y adoraba esa chica. El trauma empezó cuando mi mamá se peleó con mis tíos y me llevaron al orfanato con llevaron en el año 50 en Bilbao. Pero él decía, yo empezaba por esa chica. Hay que valorar bien cuáles son las cifras. Es verdad que a veces es muy traumático porque los niños empiezan con un triplo, la vida, los separan de los hermanos. Igual que los abusos sexuales.
cuando hay un abuso sexual, obviamente hay que denunciar, pero muchas veces es claro. más traumatizante el proceso jurídico que sigue al abuso que el propio abuso. Que el propio abuso, sí, 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 sí. Es tremendo el abuso institucional también. Por aquí dice Carmen, gracias Manuel, sabía que ibas a decir eso, no tengo adicciones ni otras cosas, pero tengo una gran regulación, te haré caso. Dice, ¿qué tan buen pronóstico habría en el trabajo con adolescentes cuando los padres no se involucran al 100%? Pero vemos que el adolescente responde a la terapia y su lado saludable se va fortaleciendo. Un éxito altísimo, porque nosotros llamamos a eso un tutor de resiliencia, que es una persona, Claro, es la figura de apego primaria, pero que es secundaria y le da una regulación. El otro día, un sábado, una chiquita me llamó que tenía un ataque de pánico con 16 años. Le contesté, se le quitó, después salió con una amiga, claro. Esa seguridad de que yo voy a poder ayudarla es vital, porque ella quiere sentir que ya puede regular esto. Los papás no tienen los mecanismos o no quieren tenerlo para poder hacerlo. Y entonces ella va a poder regularse con el terapeuta, ya va a poder empezar a autorregularse. Si al final la base de la educación, desde un bebé hasta un adolescente, es que ellos puedan autorregularse. claro. Igual que tenemos que hacer nosotros con nuestros pacientes. Mm. Es decir, hay un autor gritando que me encanta que dice que el terapeuta desde el primer día ya trabaja la despedida con el paciente, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a ayudar es como una mamá con su hijo. Una mamá con su hijo lo que quiere es estar siempre con su hijo, pero desde una distancia sana. Sana, claro, Tienes tu claro, hijo de 17 años viviendo contigo en la casa, solo. claro, claro. Entonces, terapeuta igual. Entonces, ese tutor de resiliencia le puede dar la estructura para que el niño pueda encontrar su propio camino, aunque incluso a veces son los propios compañeros de los adolescentes. Una primera pareja sana en un niño muy traumatizado, una niña muy traumatizada, es extremadamente terapéutico, ¿eh? Sí, sí, Le vuelve a sentir confiables. sí. Esto puede, parece mentira, pero hoy puede ayudar mucho. Sí, sí, sí. No, bueno, no te puedes imaginar ni cómo. O sea, Sí, estas dos chicas que llegan a una infancia muy problemática, pero empiezan a tener pareja y la familia de la pareja es sana y lo acogen y le dan afecto y cariño, produce una regulación brutal. claro, Ahora, claro. si se una ruptura, va a producir una retraumatización y va a volver a... Otra vez, claro, a conectar con los antecedentes, ¿no? Sí. Bueno, Manuel, ahora con respecto a la asociación, que lo dejamos ahí un poco, ¿no? Dejamos hablar de la asociación, pero bueno, lo tocamos un poquito al principio. Pero bueno, estás acompañado por una serie de profesionales Y que bueno, y amigos excelentes, me ¿no? aguanto un poco. Y bueno, está contigo eh, Isabel Muñoz, ¿no? Sí, Está Aritz, sí. y ¿quién más? Está Pilar, ¿no? La Pilar, eso son lo que digamos la junta directiva, La que son junta directiva, todo ¿no? el día ahí dándole, y después están algunos vocales y después compañeros, porque hemos creado comisiones para Sí. discutir abusos sexuales o para trabajar con niños adoptados y tal. Y ahora lo que yo quería invitar a todo el mundo es que entre al foro. Si entráis en la página web aetps.es, Uh-huh. trauma psicológico, aetps.es, Lo voy a poner aquí, espera, por favor, punto es, aetps.es y voy a fijar el comentario. vale. Y veréis que arriba pone un sitio foros. Y si entráis ahí, tenéis un foro gratuito donde podéis entrar todos Sí, y donde pueden discutir pues, los temas que creáis, siempre que haya moderación y respeto. Entonces, la idea de ese foro, que hay un sitio que es público general, es para que personas puedan preguntar dudas sobre el apego o puedan preguntar sobre trauma o sobre su propia experiencia o lo que sea. Y yo invito, pues eso, y si alguien, pues, por lo que sea, es una persona pues, que es profesor o es trabajador social o simplemente tal, pues también tenemos la figura de ser afiliado, que sí hay que pagar, pero bueno, que quiero que creemos un entorno donde todos podamos aprender de todos, ¿no? Donde no haya... Lógicamente el foro de psicólogo es privado solo para psicólogos, porque supervisamos casos y tal, pero las personas tal, pues que entren ahí, que es gratuito, que se den de alta y que ojalá que podamos encontrar un punto de encuentro, ¿no? uh-huh. Donde podamos todos aprender de todos, ¿no? Claro, siempre va a encontrar a alguien, incluso al propio Manuel, que pueda dar respuesta en algunos momentos Sí, compañero. de todas estas dudas que se puedan presentar con respecto a todo lo que es trauma, apego, Esto que es ¿no? Todo. cierto, o sea que si alguien de Colombia lee un comentario y quiere opinar, mientras sea respetuoso y esté en la línea
de mejorar y de ayudarnos, Claro. vamos a... Siempre es bienvenido. También se hacen charlas, ¿no? Por ejemplo, el día 18 de marzo va a haber una charla de abuso sexual y Nos la modelo da Parcube. Jota y la da Mari, que las dos son supervivientes, Sí. fantásticas. Y bueno, creo que se ha llenado. Si no se ha llenado, no, Sí, no, me dijo Mari que estaba ya casi a tope. sí, sí, yo me estoy, yo ya La le he da dicho, Sandra y Mari, ¿no? ya le he dicho que me estoy poniendo celoso, que ya está teniendo más éxito que yo. Vamos a tener... Sí, sí. Y luego el día, porque esta charla que da Mari y Sandra sobre el abuso sexual y el modelo Parcube es una charla gratuita para el público en general, el 18 de marzo a las 19 horas por Zoom. Entonces aquí solamente tienen que... ¿Mm? La la han puesto, no sé si la pusieron en la web, ¿dónde pusieron la charla anunciada? Que no... La charla tienen que entrar, si entran, si van a la página de Instagram de la Asociación Ahí, Española del Trauma Psicológico y clican en el post, verán dónde está el link que los llevará a hacer la inscripción directamente, ¿vale? Entonces, es 19 horas española el 18 de marzo. Abuso sexual y modelo Parcube. Y por otro lado, el día que espero no perdérmelo también, de alguna manera, es el curso de capacitación en microanálisis de la interacción vincular acompañamos. que lo va a dar Álvaro Payamares, que realmente es excelente también, es una persona súper cercana, muy clara. Yo creo que Payamares no tiene pelos en la lengua para hablar Nosotros también. en México nos hemos tomado mucha cerveza y muchas fajitas. Y una persona crack, y como profesional es un crack, eso no tengo que decirlo, pero además como persona es súper humano, súper cercano, de estas personas humildes, que son Sí, sí. llega tan alto y son tan humildes. Y sí, va a dar el curso él, va a cooperar con la asociación. Le hemos invitado también, vamos a tener en octubre un Congreso Nacional de Trauma, que va Exacta. a Isabel con un esfuerzo increíble. Y Álvaro también va a dar una charla en el Congreso, también va a estar José Luis Gonzalo Marrodán, Rafa Guerrero, en fin, estamos buscando profesionales desde muchos aspectos, muchos, para poder ver el trauma desde las múltiples perspectivas que tiene. Va a salir una mamá de niños adoptados, van a hablar también de abuso, yo también voy a hablar sobre biología, en fin. Claro, claro, sí. Aquí, por ejemplo, tengo que ver si invito a Álvaro antes de hacer el curso, a ver si se anima a asomarse por esta ventanita. A Rafa Guerrero lo invité hace algún tiempo y amablemente aceptó y tuvimos una charla por aquí, o sea que también están disponibles en los directos, ¿no? Pero todas estas charlas les puedo decir y las charlas y los cursos, y sobre todo los cursos que da Manuel, yo soy Manuel adicta. Cursos de momentos que son para psicólogos, pero Sí, bueno, pero evidentemente, claro, los cursos, pero hay unos talleres, por ejemplo, los talleres gratuitos que son para el público en general. Bueno, también está hecho con muy buenos profesionales que tratan todos estos temas con mucha rigurosidad y que realmente, bueno, pueden ser, ¿no? Que son accesibles para no, hay conocer todo esto. que hacer encuentros, ¿sabes? Encuentros terapéuticos donde podamos poder vivir unos de hablar de apego y estamos en pantalla. Pero bueno, estamos de verdad que estoy muy contento viendo algo muy bonito. Yo te digo lo de Barrio Sésamo. Solo no puedes, pero con el cosas. Así que creo que hemos agrupado un grupo de amigos ahí que estamos empujando, bueno, estamos haciendo algo muy bonito, muy bonito. Sí. Yo ya te digo, me gustaría que pudieran participar más personas que psicólogos, me gustaría que participaran padres, profesores, personas que han sido supervivientes de trauma. Claro, yo creo que las miradas de todos son fundamentales en estos, ¿no? Claro, es que no se puede, es lo que te contaba antes del curso ese que hice de ordenación del territorio. O sea, el biólogo nada más, si fuera por los biólogos no habría ni una carretera, claro. Estamos Ujú. un nicho. Sí, No digo, oye, mira que hay personas que viven, que tienen que llegar a su casa, o otros que tienen que montar industria, con un impacto. Oye, sí, ¿qué servicios de salud le vamos a dar a esas personas? Entonces, el modelo claro, es un aspecto global, ¿no? No podemos verlo solo con una parte. claro. Aquí dice Carlos Trejo, no soy psicólogo, soy criminólogo, desearía poder participar en algún momento con ustedes. Bueno, aquí, Ha invitado a la asociación
para desde su punto trabajar en tal. El trauma y la criminología están muy relacionados. Claro. Bueno, Manuel, hemos estado, Instagram no nos ha echado, espero que pueda guardar el directo. A los que me han preguntado si se guarda el directo, sí, si Instagram no me pone ningún problema, y también estará disponible en el canal que tengo de YouTube. Entonces, bueno, Manuel, súper gracias. Nada, como siempre, un placer, Meli. Bueno, espero que no sea la última. Intentaré cada vez que pueda acercarte por aquí porque Tengo, sé que es muy valioso toda la información que nos das. tengo Instagram fobia, vamos a ver si lo supero. Seguro que sí, seguro que sí. Con la ayuda de nosotros, seguro que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Un beso, nada. Megui, gracias. Un beso grande. Gracias a todos los que os conectasteis y bueno, nada. Caro, tú que dices que eres trabajadora social, que también te gustaría participar de los cursos, entra en la web de la ETPS y ahí seguramente tendrás mucha información en la que seguramente vas a poder participar, colaborar o lo que sea. Pues yo le envío. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Mira, está Fanny también, que es compañera. Sí, sí, Fanny. Un beso grande. Nos vemos el viernes. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Gracias a todos.